Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y doy gracias a Dios por la oportunidad de servirle. Ahora sí que esta semana fue de todos los días acá, entonces le damos gracias a Dios por eso, por la vida del pastor Abraham, de la hermana Leti, que siempre tienen la confianza de invitarnos, y le damos gracias a Dios por todo ello. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, así honestamente, sinceramente, han leído el libro de Habacuc durante este tiempo? Algunas manos, gracias. Bueno, busquen en su Biblia el libro de Habacuc. Le prometo que ahí está. Habacuc capítulo 1, por favor. ¿Has visto el cuerpo de los luchadores? ¿Sí? La mayor parte de los luchadores son gente alta. Digo la mayor parte porque por ahí hay algunos que son chaparrillos. Pero la mayor parte son gente alta, muy musculosa, muy fuertes. Y mucha gente les admira por eso. Entonces, y si vemos de los atletas igualmente, sus cuerpos están muy fortalecidos, muy musculosos, muy atractivos. La gente los admira por eso. Pero la triste realidad es que muy pocos quisieran pagar el precio para tener un cuerpo como ese. Y a veces el precio es muy alto, pero estaba yo pensando que a veces también en la vida cristiana nos encontramos con gente que es muy perseverante, muy capaz, muy madura, supera las pruebas fácilmente, le echa muchas ganas al Señor, obedece a Dios en sus mandamientos, y tú dices, yo quisiera ser como Él. Pero también me doy cuenta que a veces cuesta mucho trabajo mantener o buscar tener esa fortaleza, esa dinámica de estar fuertes. Y bueno, yo no sé cómo sea su vida cristiana. Tal vez ha estado usted bregando con algunas cosas, luchando con algunas cosas en su vida. Tal vez estás muy entregado, tal vez tienes poco tiempo de conocer al Señor, o ya tienes muchos años de conocer al Señor. Yo quiero el día de hoy darte esta palabra. Creo que es una palabra que va a ser de bendición para tu vida. A veces nos cuesta trabajo, y a mí me costó trabajo aceptar este hecho de que de repente tienes una relación con Dios, pero no sabes cómo es tu relación con Dios. Para algunos la relación con Dios se vuelve en punto de que le voy a pedir a Dios, y le pido, y le pido, y le pido, y le pido, y le pido. Y luego cuando le pido y no viene la respuesta de Dios como yo esperaba que iba a venir, entonces me envuelvo en un tiempo de frustración, y hay gente que termina incluso abandonando al Señor, haciendo a un lado las cosas de Dios por frustración, por decepción, porque no se cumplen las cosas que le ha pedido a Dios, no se cumplen las cosas que le ha solicitado al Señor. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con muchos casos de personas que fueron seres humanos como tú y como yo, pero al mismo tiempo tenían una relación con Dios, y su relación con Dios fue dinámica, sí, fue activa, sí, pero también a veces difícil. Te acordarás, por ejemplo, en la Biblia, en Génesis, está Jacob. Jacob, la Biblia narra de cómo nació, que venía tras el talón de su hermano, y que finalmente, ya creciendo como hijo de Isaac, también fue mentiroso y tuvo que engañar a su padre para obtener la primogenitura y la bendición del primogénito. Y cualquiera diría, yo con Jacob no haría negocios porque es un tranza de primera. Pero hubo un tiempo en el que iba huyendo hacia la casa de su tío Labán, y estaba en una noche y tuvo una visión,
y en esa visión Dios le habló, le mostró que estaría con él y que lo bendeciría y que sería bendición para otros. Y entonces vemos que en ese encuentro con Dios, en esa visión, Jacob fue transformado e incluso le cambió el nombre del Señor porque le puso Israel. E Israel significa el que pelea con Dios. Entonces dices, ¿cómo una persona de ser tan detestable o tan tranza viene a ser alguien que es reconocido por el Señor y bendecido por Dios? Te acordarás de Moisés, que fue un asesino, siendo príncipe de Egipto, mató a un egipcio y como consecuencia tuvo que salir huyendo de allí, llegó al desierto, 40 años en el desierto, trabajó con su suegro y un día estando prácticamente en la nada haciendo su trabajo rutinario, Dios le habla a través de una zarza y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice a Dios, pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor, si soy tartamudo? Estaba en una situación con Dios. Te acordarás de David. David era un joven, era el menor de sus hermanos. Y viene Samuel para ungirlo porque Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, ahí vas a encontrar al que va a ser el rey de Israel, en lugar de Saúl. Y entonces va Samuel, quiere ungir a Eliab y Dios le dice, no lo unjas a él porque yo no veo la hermosura de las personas, sino veo el corazón. Y en eso de ver el corazón, después se acordó Isaí que tenía a su hijo cuidando las ovejas, lo manda a llamar y a quien ungen es a David. Pero ya habiendo sido ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, David no era rey todavía. Hubo una transición ahí muy difícil porque fue perseguido por el mismísimo Saúl. Dios lo llevó al palacio del rey para que tocara con el rey y un día estando tocando el arpa, dice la Biblia que Saúl lo quiso matar y le aventó su lanza para matarlo y después de ahí lo empezó a perseguir. Y yo digo, si yo hubiera sido David en ese momento diría, Dios, pues, para eso quieres que yo sea rey, pero Dios le dijo, vas a ser rey. Tenemos a Pedro, por ejemplo, se llamaba Simón, el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro, que implicaba más firmeza, pero unos momentos antes de que fuera entregado el Señor Jesús, le dice Jesús, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, yo te amo, claro que te amo. ¿Me amas? Sí Señor, yo te amo. Y a la vuelta de la esquina estaba negando al Señor Jesús. Tenemos a Pablo, se llamaba Saulo y andaba persiguiendo a la iglesia cristiana, y en ese perseguir a la iglesia cristiana tiene un encuentro con Jesús, estirado del caballo, y le es cambiado el nombre a Pablo porque ahora iba a ser un apóstol y ahora iba a predicar el evangelio. Y entonces yo decía, caray, ser cristiano implica dejar que Dios trate con mi vida. Ser cristiano implica que Dios trate con tu vida. Pero te voy a decir algo muy importante, hermano. Si Dios trata con tu vida, el resultado va a ser gran bendición después. Cada vez que Dios esté tratando con tu vida, vas a tener un gran resultado porque va a haber bendición, va a ser algo mejor de lo que eras antes. Dios tratando contigo. Ahora, una de las personalidades que estamos viendo ahorita y vamos a leer, ahí estás en Habacuc capítulo 1, es este mismo Habacuc. De hecho, su nombre significa luchador, por eso les hablaba yo de los luchadores. Y vamos a ver cómo era su relación con Dios. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios. Si sea muy buena, si sea muy tranquila, a lo mejor no pasa nada, qué sé yo, no lo sé. Pero Habacuc era un profeta de Dios. Había sido enseñado para tener comunión con Dios y había sido enseñado que como profeta tenía que dar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y entonces está en una relación con Dios personal, como profeta, y Dios le dice, tienes que hacer algo, y ahorita vamos a leer qué es lo que le dice Dios. Quiero decirle algo antes de llegar a Habacuc, que a Dios le gusta el corazón de la gente que lucha. ¿Quién es esa gente que lucha?
Esas personas que están buscando ser auténticos como cristianos, que no están buscando ponerse una máscara, asistir el domingo a la congregación y de vez en cuando a lo mejor escuchar una alabanza, ir a algún congreso y así pasársela, sino que están buscando ser auténticos en su vida, en su corazón, con Dios como verdaderos cristianos, hijos de Dios. A Dios le gusta las personas que de alguna forma no están cómodos con la situación en la que están viviendo, que desean y anhelan crecer, que desean y anhelan superarse. A Dios le gustan las personas que buscan romper con esa situación cómoda que a veces se están viviendo. Situaciones cómodas que a veces nos llevan a sentirnos frustrados, decepcionados de la vida cristiana, de la iglesia, del ministerio, de los líderes, de Dios, de la familia. Situaciones cómodas que a veces tú las ves más como una rutina, un costumbrismo, pero que no es Dios actuando. Y entonces a Dios le gusta que esas personas que quieren romper con eso, con esas cosas. A Dios le gustan las personas que tienen hambre de Dios. Hoy cantábamos aquí, te amo, que tienen hambre de Dios, que desean que sea Dios quien supla todos sus huecos, que sea Dios quien supla todos sus anhelos, todos sus afectos. Y si tú eres de esas personas, este mensaje es para ti. Y si no eres de esas personas, el mensaje también es para ti. Buscar a Dios con un corazón sincero, buscar hacer la voluntad de Dios, es querer saber lo que Dios tiene para nuestras vidas, buscar hacer lo que Dios quiere. Y déjame decirte algo, buscar hacer lo que Dios quiere tiene su reto, porque muchas veces lo que Dios quiere no es lo que nos gusta. A lo mejor has orado, Señor, que se haga tu voluntad en mí, pero es una oración fuerte. A lo mejor has leído el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero lo piensas por el nada me faltará. Pero si tú dices Jehová es mi pastor, le estás diciendo, Señor, haz lo que quieras conmigo. Literal. En ese sentido, de eso estamos hablando. Habacuc, el luchador, es una persona que dialogaba con Dios, es una persona que interactuaba con Dios. Sabe que a veces nosotros oramos a Dios, pero nuestra oración es así como que de mí hacia Dios, como Aladino, ¿no? Que de alguna forma al genio pues le pedía y le pedía, pero esa no es una relación. Yo le pregunto a las señoras, ¿qué pasa cuando usted está viviendo en casa con su esposo y no hay comunicación de él hacia usted y usted siempre le está hablando, le está diciendo cosas? ¿Cómo se siente? O al revés, cuando tú haces, hay un principio que dice que a toda acción hay una. Cuando tú haces algo, esperas que alguien se dé cuenta que hiciste eso. Y si no lo ve, te sientes mal. Te sientes no reconocido. Entonces imagínate que nosotros le oramos a Dios, le pedimos a Dios, buscamos a Dios, pero nunca esperamos la respuesta de Él. No dejamos que Él nos responda, no dejamos que Él nos hable, no dejamos que Él nos diga qué quiere Él de nuestra vida. Y es cuando nuestra relación, nuestra vida cristiana falla. Es cuando nuestra vida cristiana se convierte en una religiosidad pura. Porque no hay comunión con Dios. Porque nada más hablamos nosotros pidiendo, solicitando, pero no hay respuesta de Dios clara. Porque simple y sencillamente no nos interesa. Y ese es un problema. Y en el caso de Habacuc, lo que me encanta de él es que había situaciones que no le gustaban, que no estaban bien. La situación del pueblo de Israel era terrible, era mala. Y Habacuc en medio de eso tenía una visión de Dios, una revelación dada por Dios, pero no estaba satisfecho con lo que estaba viviendo. Y sin embargo hacía algo muy bueno, venía con Dios y le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? La cosa está así. Verso 1, por favor. Dice la palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y luego el verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
Es una relación muy interesante porque Habacuc cree en Dios y le empieza a decir a Dios, a ver Dios, perdón por la paráfrasis que voy a hacer, pero le dice algo así como esto, ¿qué onda Dios? Es como si yo orara y dijera, mira, mi esposa no quiere cambiar, ya te he pedido tantos años porque cambie y sigue siendo igual o peor, Señor, ¿qué onda? Ahora, perdón por la paráfrasis, pero eso es lo que está haciendo Habacuc. Está hablando con Dios, le dice, si tengo una profecía, pero ve el pueblo, hay violencia, yo te digo, sálvalos y no los salvas. ¿Qué pasó, Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez tú que de repente tienes tiempo orando algo a Dios o pidiéndole algo a Dios y Dios no, parece que no funciona? Que en lugar de mejorar las cosas parece empeorar. Y tú oras, es más, vino alguien y oró por ti y te dijo una palabra de Dios y no pasa nada, parece. Estabas enfermo y oraban por sanidad y todos salimos creyendo en tu sanidad, pero no pasó nada, parece. Entonces Habacuc está en una situación así, tiene una visión de parte de Dios. Dios le está diciendo, tienes que dar una palabra, tienes que predicar el arrepentimiento. Habacuc, háblales de arrepentimiento al pueblo. Y entonces Habacuc le dice, pero si les hablo de arrepentimiento, yo oro a ti, Señor, y no pasa nada, no me hacen caso, Señor. Está Habacuc en una lucha con Dios. Por eso le digo, a lo mejor usted ha pasado por algún tiempo así. De repente usted escuchó una palabra y dijo, Dios va a hacer esto en mi vida, y no pasó nada. A lo mejor estabas orando porque tu esposo se convirtiera y pasan los años y no se convierte, o estabas orando por tu familia o por gente que está cerca de ti. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el rey Josías, tiempo antes, unos años antes, había venido y había hecho un avivamiento de tal manera que el pueblo de Israel había vuelto con Dios después de un tiempo de crisis y de idolatría. El rey Josías limpió el templo, hizo que se volviera a leer la ley de Dios, y el pueblo de Israel empezó a tener una buena relación con Dios, pero fue algo temporal y dejaron de hacerlo. Y entonces Habacuc está con Dios orando, y Habacuc se está acordando de ese tiempo de avivamiento, y es como si a nosotros de repente nos acordáramos de cuando empezamos a ser cristianos hace 2, 3, 5, 10 años, no sé cuántos, y dijeras, no, cuando me convertí, yo hasta iba a predicar a las calles. Yo leía mi Biblia todos los días, alababa al Señor que impresionantemente, pero dejaste de hacerlo. Y entonces ahora parece que estamos viviendo de nuestros recuerdos del avivamiento de hace 10 años o de hace 15. Pareciera. Y la cosa se vuelve complicada porque entramos en una situación de sequedad, en una situación triste, en una situación donde parece que somos cristianos, pero no funcionan las cosas como debiesen funcionar. Entonces Habacuc estaba en esa situación, había una inmoralidad terrible en el pueblo, el rey actual era muy malo, no buscaban a Dios, el avivamiento había quedado atrás, solamente se acordaban de eso. Ahora ve el verso 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Clamaré, dice Habacuc, y no oirás. ¿Cómo te sientes cuando le hablas a alguien y no te oye? El otro día fui a comprar algo en una tienda, pero la señorita que nos estaba atendiendo estaba haciendo otras cosas en su bitácora y me dice, diga, le escucho. Le digo, no sea cruel, la verdad es que no me está escuchando, está haciendo su bitácora. Se siente re feo, ¿sabe? No, a ver, espéreme tantito, ahora sí, dígame. Y a veces parece que en la comunicación con otras personas así estamos viviendo, y esta parte de Habacuc me llama la atención porque está hablándole a Dios y le dice, Señor, no estás haciendo nada, te estoy orando, estoy pidiéndote, haz algo por favor. ¿Qué no ves cómo está el pueblo de Israel, tu pueblo, el escogido tuyo? No pasa nada, Señor. ¿Por qué no me escuchas, Dios? Yo me podría sentir así a veces, pero te voy a decir algo muy importante.
A veces parece que Dios no está actuando, pero un principio que tenemos que mantener los cristianos bien sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente es: Dios sí actúa. Dios no deja de actuar, Dios sí actúa. Te podría decir que Dios está presente en este momento en cada cabeza de los que estamos aquí y está viendo todas las posibilidades que tenemos nosotros. Y si acaso alguno cayere, Dios está buscando la forma de rescatarte. Porque Dios quiere la salvación de su pueblo. Dios está buscando. Esa forma es a través del arrepentimiento, obviamente. Quiero decirte el principio número 1 el día de hoy: Dios sí escucha. Aunque a veces tus circunstancias o tus situaciones te hicieran parecer que no, pero Dios sí escucha. ¿Cuántos creen eso? Pero si usted cree eso, diga conmigo: Dios sí escucha. El problema que nosotros le presentamos a Dios siempre lo va a tener presente, pero muchas veces sucede que nosotros oramos a Dios, pero no sabemos esperar. No sabemos esperar la respuesta de Dios y actuamos por nuestras propias fuerzas, actuamos por nuestro propio sentir, por nuestra propia manera, y vamos a ver por qué. Salmo 66, 18 en tu Biblia, por favor. ¿Cómo es que Dios no escucha o pareciera que no está escuchando? ¿Qué es lo que pasa entonces? Verso 18. Si Dios escucha, ¿por qué parece que a mí no me escucha? Si Dios escucha, ¿por qué mis oraciones son huecas? Si Dios escucha, ¿por qué mi cristianismo es frustrante, es mediocre? Parece que en un desierto. ¿Por qué? Y la palabra nos lo dice. El verso 18 dice así: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado, o Jehová no me habría escuchado. Nuestras oraciones son bloqueadas cuando hay pecado en nuestra vida y queremos hacer las cosas a nuestra manera, se bloquean. Hay una parte que habla acerca de los esposos y dice: si tú tratas mal a tu esposa, Dios no va a oír tus oraciones. Y en ese sentido, creo que deberíamos de buscar ser honestos para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Habacuc tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Tenía que predicar el arrepentimiento. Él estaba predicando el arrepentimiento, pero el pueblo no lo escuchaba. Ese pueblo era terrible porque por un oído le entraba y por el otro le salía. No hacían caso. Aquellos que son papás, cuando le dices a tu hijo algo y no te hace caso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando le dices algo a tu hijo y se da la vuelta y como si nada? Pues en este sentido aquí había una situación. Pero Dios le está diciendo a Habacuc: mira, efectivamente las cosas están mal, pero ahora es tu tiempo. Ahora es tu tiempo, tienes que actuar, tienes que hacer algo. Y yo le quiero decir algo, hermano. Yo no sé cuál sea tu situación personal. Tal vez te encuentras en una lucha con Dios porque de repente tú tenías una expectativa de algo que pudiera hacer Dios en tu vida y no sucede nada. Pero entonces sería válido que en lugar de quejarte, vinieras a Dios y abrieras tu corazón con Dios y le dijeras a Dios: mira, Señor, así me siento, así está mi situación. Y dejes y esperes a que Dios te hable, a que Dios se muestre, a que Dios se manifieste. Porque luego nosotros somos muy inquietos y decimos: Señor, dame esto, pero lo quiero ya. Y si no viene ya, entonces no, Dios no quiere nada conmigo. Parece. Ahora, lo que quiero decirte es que a veces cuando hablo de luchar con Dios, es decir, mantener la comunión con Dios, mantener el diálogo con Dios, estar en comunicación con Dios, con un corazón abierto, es la mejor opción que podemos tomar en cualquier circunstancia, aún muy crítica que ésta sea. Abrir tu corazón a Dios. Los cristianos tenemos esa ventaja. No necesitamos de un intermediario humano para estar bien con Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos acceso al Padre. Entonces, si tenemos acceso al Padre, ¿por qué no venimos a Dios y le abrimos nuestro corazón y le decimos: mira, Señor, mi situación es esta? Y Habacuc es de esos.
Habacuc es de esos que tienen un oficio que hacer, tiene una obligación que hacer, tiene algo de parte de Dios, pero dice, a ver, espérame Dios, yo les estoy predicando, ellos no me hacen caso, yo oro a ti y tú no haces caso, Dios. Está complicado, ¿no? Está difícil la situación que nos muestra aquí. Vamos a leer los versos 3 y 4 de Habacuc. Le dice a Habacuc a Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Habacuc está viendo algo que Dios le está mostrando, y lo que ve no es agradable, no es bueno. Lo que ve es que el pueblo se está perdiendo, el pueblo hay violencia, hay una inmoralidad terrible en ellos. Y entonces él, al ver esa situación, pues él lo ve que es una situación injusta. Es como si nosotros le dijéramos al Señor: hay tanta violencia, hay tanta injusticia, la policía no funciona, hay corrupción, hay deshonestidad. ¿Cómo voy a ser yo un buen cristiano en medio de un sistema corrupto? No sé cómo le podrías decir a Dios eso, porque a veces tenemos que luchar contra todo un sistema de cosas. Y mucha gente se frustra y luego se da la vuelta y dice: no, el cristianismo no sirve. Pero porque no tiene una relación con Dios, obviamente. Ahora, ¿cuál es el remedio? Bueno, primero, paciencia. Dile al que está a tu lado: tienes que esperar. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Es decir, Dios te está esperando. Dios me está esperando a mí. Dios está esperando que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Pero a veces somos o tenemos la tendencia a ser mañosos y decirle a Dios: ¿qué onda, Señor? Tú eres el de la bronca. Y hay problemas. Ahora, yo no sé cómo sean tus oraciones ni cómo le hables a Dios. Yo algún tiempo teológicamente decía: ¿cómo alguien se puede atrever a hablarle a Dios de esta manera? Pero yo te puedo decir en este momento: Dios acepta los corazones sinceros, auténticos y honestos. Dios acepta corazones abiertos, dispuestos a hacer lo que Él quiere. Fíjate el verso 5 de Habacuc. Dice: ahora es la respuesta de Dios. Ahora Dios, ya Habacuc dejó de hablar y ahora Dios le habla. Y le habla de tal forma que la verdad, ahorita lo vamos a ver. Mira lo que dice: mirad entre las naciones. En otras palabras, Habacuc, pon atención, abre los ojos y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Lo que quiere decir que Dios está actuando, que Dios está haciendo cosas nuevas, que Dios está haciendo cosas, está preparando cosas para ti y para mí, para todos nosotros. Ahora te voy a decir algo. Trata de entender este verso, porque no le contesta a Habacuc en el mismo tenor, sino prácticamente le dice: ¿sabes qué, Habacuc? No me eches a mí la culpa de tu situación. ¿Qué está haciendo Habacuc? Dios, yo estoy orando a ti y tú no me haces caso. ¿Y qué le dice Dios? Abre bien los ojos y date cuenta de lo que está pasando. Ve a las naciones alrededor, porque yo voy a hacer cosas aquí. En otras palabras, ¿a mí qué? Imagínate a Dios. Estamos hablando de oración, estamos hablando de comunión, estamos hablando de comunicación con Dios. Y tú le dices al Señor: oye, Señor, no me salen las cosas, mira, aquí las situaciones están así, asado. Y Dios te dice: ¿y a mí qué? Es una respuesta de Dios esta, No me eches la culpa a mí. Yo no soy el culpable de la situación del pueblo. Yo no soy culpable de la violencia. Yo no soy el culpable de la corrupción. Ese es un problema de ustedes. Y entonces te voy a decir, muchos de los problemas en los que estamos metidos, de crisis existenciales, espirituales, de porque te sientes frustrado, decepcionado de la vida cristiana, de la iglesia, del pastor, o qué ves tú a saber de quién, es porque el de la bronca eres tú, no Dios. Normalmente somos nosotros. Y en ese sentido está Dios actuando con Habacuc y le dice: no me eches a mí la culpa porque las cosas no estén funcionando. Miren,
Dios es bueno para actuar. Dios siempre tiene el control de las cosas en el buen sentido, pero no siempre se manifiesta para que entonces tú digas, wow, es bronca de Dios todo esto. ¿Se acuerdan cuando estaban en el Edén Adán y Eva? Dios le dijo, no comas de este árbol. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron. Dios sabía que ellos podrían hacerlo, pero creía que podía confiar en ellos. Y muchas veces Dios está tratando de confiar en ti. Y muchas veces Dios está esperando que tú vengas al arrepentimiento, que te vuelvas a Él, que tu vida sea un cristianismo dinámico, activo, precioso, que todos los demás digan, wow, yo quiero con ese hermano porque ese hermano es bueno, buen cristiano, se mantiene firme. Lo que te quiero decir es otro punto. En este sentido, Dios siempre está presente, Dios siempre está al tanto, Dios siempre está dispuesto, Dios siempre está viendo. Eso de que la Biblia dice que Dios es omnisciente quiere decir que está al tanto de todos nosotros. Decimos por ahí que cada cabeza es un mundo, pues Dios está en todos esos mundos. Dios está al tanto de lo que estás pensando. Es más, ya Dios está pensando qué es lo que tú estás pensando en este momento. Está diciendo, ¿qué onda? No está poniendo atención ese hermano. Eso ya es mío, eso no es de Dios. Abre tu Biblia en Isaías, por favor, Isaías 43, versos 18 y 19 y Jeremías 29, 11. Isaías 43, versos 18 y 19. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc, mira Habacuc, yo le hablé al pueblo de Israel, yo les dije qué es lo que tenían que hacer, no me hicieron caso. Mira Habacuc, hay un detalle, el rey Josías trató y lo ayudé para que hubiese un avivamiento, pero otra vez echaron todo por la borda, no me hicieron caso. Dice Isaías, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. A veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que todo lo nuevo es así como las pantallas que se están vendiendo ahorita, muy bonitas y atractivas. Pero muchas veces las cosas nuevas de Dios, cuando se trata de tratar con nuestro corazón, a veces no nos van a gustar, pero son nuevas. A veces no van a ser lo que caigan como dulce a nuestro corazón, pero son nuevas de Dios. Porque Él está tratando, recuerden que Él siempre está buscando que nosotros vengamos al arrepentimiento. Y si Dios trata que tú vengas al arrepentimiento, va a usar las maneras, las formas, las estrategias que sean necesarias con tal de llamar tu atención. Y entonces vemos esta parte, en Jeremías 29, 11. La Biblia en Jeremías es algo parecido a lo que vemos en Isaías. Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice, en mi Biblia dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, es decir, bendición, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los tratos que Dios tiene para con nosotros es siempre pensando a futuro, nunca tanto en tu presente. No te va a resolver tanto el presente, sino está pensando en tu futuro y siempre va a querer que tu futuro sea algo muy bueno. Siempre que tu futuro haya esperanza, que en tu futuro haya algo de parte del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Lo que Dios hace es diferente a lo que tú piensas. Grábate eso, hermano. Lo que Dios hace es diferente a lo que tú piensas. El problema es que a veces nosotros pensamos que Dios hace las cosas como nosotros pensamos o queremos. Y quiero reiterarte esto: Dios siempre está actuando, siempre. A veces nos han vendido la imagen de un Dios que ya definió todo y que ya está en el destino, y luego por eso nosotros terminamos echándole la culpa a Dios, como Habacuc. Oye Dios, ¿qué pasó? Si tú no eres malo, Señor. ¿Ha escuchado esa pregunta que dicen, si Dios fuera bueno no habría hambre en la tierra? Bueno, pero aquí Dios, ¿qué le dice a Habacuc? Pues a mí me echas la culpa. Es una bronca ahí de ellos. Tomaron decisiones, se alejaron de mí. ¿Qué quieres que yo haga, Habacuc? Y entonces vemos
un diálogo muy interesante. Vamos a los versos 6 al 11 de Habacuc. Fíjate, está bueno esto. Dios le habla a Habacuc, verso 6. Voy a leer hasta el 11. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. Lea conmigo porque si no se me va a desconectar. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Está hablando de Babilonia. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Quién está hablando? Dios de los babilonios. ¿Qué es lo que van a hacer con quién? Con el pueblo de Israel. Y lo que de alguna manera nos revela a nuestro Dios, es un Dios justo. Porque déjenme decirle, a veces nos quedamos con la idea de que Dios es amor en el sentido de que pues, no va a pasar nada. Él siempre busca lo bueno para mí, y es cierto, pero también es justo. Y si es justo, entonces siempre va a buscar ver de qué manera tú y yo podamos reaccionar. Y en ese sentido están los versos 6 al 11. Ahí, para mí me quedé así como, perdón por la expresión, sacado de onda, perplejo. Porque ¿cómo es posible que Dios, el Dios de Israel, le mande a los babilonios, que son un pueblo impío, a destruirlos? ¿Cómo es posible? Es su pueblo y los van a arrasar, dice la Biblia. Y van a acabar con ellos. ¿Por qué, Señor? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué vas a hacer eso con tu pueblo? Ya me pongo yo como Habacuc, ¿verdad? Y entonces está en una situación terrible. Ahora, déjame decirte algo importante en este sentido. Tenemos que tomar en cuenta que es un diálogo y Habacuc no está aflojando, Habacuc no está huyendo, Habacuc no se está dando la vuelta, Habacuc no se está, sino que está enfrentando el diálogo con Dios. Y pasa que nosotros oramos en nuestra vida cristiana, oramos al Señor, pedimos al Señor, pero le damos la vuelta, ya no seguimos el diálogo. Ya no nos enfrentamos con Dios. No nos gusta que Dios nos confronte. No nos gusta que Dios nos diga nuestras verdades. No nos gusta. Y entonces, tristemente, nuestra vida se convierte en una vida religiosa. Porque entonces vienes a la iglesia, pero le pides a Dios. Vienes a la iglesia, dices cosas bonitas. Vienes a la iglesia, estás en la iglesia, y después de fuera de la iglesia tu vida es igual que la de los demás. Sin sentido. Ahora, ¿qué le dice? Miren, hay un detalle, vamos a leer los versos 12 al 13. Porque Habacuc se pone, le dice a Dios, a ver Dios, no te entendí. ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno, yo estoy haciendo una paráfrasis, ¿sí? Es una idea actualizada de lo que leo aquí. Pero le dice a Habacuc a Dios, a ver Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué le está diciendo Habacuc a Dios? A ver Dios, tú eres Dios santo. Tú eres santo, Señor. ¿Y cómo vas a permitir que un impío acabe con tu pueblo? No entiendo. ¿Cómo vas a permitir que los babilonios, que ni cristianos son, se metan conmigo? ¿Cómo, Señor? No te entiendo. Habacuc. Y además atribuyéndose a la santidad de Dios. Oye, Señor, tú eres santo. O sea, no creo que tú te vayas a meter con los babilonios para traérnoslo a nosotros y nos acaben. O sea, ¿sí entendí bien? ¿Si eres santo, Dios? Es un cuestionamiento fuerte el que está haciendo Habacuc. Pero miren, otra cosa que hace. Versos 14 y 15. Y haces que sean los hombres como los peces del mar,
como reptiles que no tienen que los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Qué le está diciendo Habacuc a Dios? Tu pueblo es un pueblo impotente, no podemos contra ellos, somos débiles, Señor. En otras palabras, agarra la onda. Noten que Habacuc es de un corazón abierto y está hablando con Dios, pero está sacando su corazón. Y eso es lo que cuenta de Habacuc. No fue a hacer chisme, fue con Dios. Y en ese sentido, noten este detalle. Le está diciendo, tu pueblo no puede, no se puede, no vamos a sobrevivir, Señor. Los babilonios son más fuertes que nosotros. Ellos nos van a matar. Vamos a ser tratados como peces. ¿Cómo se trata a los peces? Pues los agarras en una red y a la lancha. O sea, como no importa, son animales. ¿Y qué está diciendo entonces Habacuc? ¿Cómo vas a permitir esto, Señor? No permitas esto. ¿Cómo tú, Dios? Y a veces nosotros actualmente actuamos así con Dios. Oye, Señor, ¿cómo? Si yo soy bien cristiano, yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo. Bueno, algunos. Y así nos ponemos con Dios. Como si tuviéramos muchos méritos, como si fuéramos, o sea, con Dios como si fuéramos muy buenos. Y no es así. Fíjate, en los versos 16 y 17 dice así: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Les dice Habacuc a Dios. ¿Qué le está diciendo? Mira, Dios, son bien altivos, son bien arrogantes, se creen muy salsas, perdón. Le echan mucha crema a sus tacos los babilonios, tienen mucha fuerza y se creen, uy. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo Dios? ¿Cómo es posible? Habacuc no estaba creyendo lo que se le estaba presentando en ese momento de parte de Dios. ¿Cómo Dios vas a destruir al pueblo de Israel? Ahora aquí hay un contraste de ideas muy interesante. Esto me recuerda a una persona, una señora que llega para pedir oración por su esposo y le dice a su pastor: pastor, mi esposo no viene a la iglesia, no quiere venir con nosotros, por favor ore por él, vamos a orar por él porque quiero que venga a la iglesia, que reciba del Señor y que sirva al Señor. Y entonces pasa el tiempo, el pastor ora, recibe la oración y la hermana está orando y de repente el esposo se empieza a aparecer en la iglesia y le gusta a este hombre en la iglesia a tal grado que empieza a ir a todos los días a la congregación. Si había alguna actividad, ahí estaba, sirviendo, haciendo, a ver, viendo qué, pero estaba metido en la congregación. Pasa un tiempo y la señora viene con el pastor y dice: no, hermano, es que ahora ya no pone atención a la familia, ya no nos pela a nosotros, todo es pura iglesia. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Que sirviera a Dios. Y ya cuando estaba sirviendo a Dios, no, así no. Y a veces parece que Habacuc le está diciendo, miren, los primeros versículos, ¿qué le está diciendo? Dios, no haces nada, hay violencia, hay corrupción y no haces nada. Y en los últimos le dice: oye, ¿por qué vas a hacer eso, Dios? Y así somos nosotros. Venimos ante Dios, le pedimos, cuando Dios responde le decimos: no me gustó, Señor. Es bien triste, pero así actuamos. Y yo espero que tú estés pensando en este sentido, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasaba? Que el pueblo ya había sido advertido por los profetas que no hicieran lo que estaban haciendo. Ya había sido advertido porque que Dios quería atraerlos para ellos. Dios les dijo: voy a hacer cosas nuevas, vénganse conmigo, voy a ponerles un corazón nuevo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero no, el pueblo de Dios no quiso eso. ¿Cuál es el desafío que les estoy presentando este día, hermanos? Y que quiero que usted tenga claro en su corazón. El desafío es que necesitamos nosotros venir ante el Señor y esperar en Dios, aprender a confiar en el Señor. Aprender a esperar en Dios, a no querer hacer las cosas como nosotros pensamos que deben ser,
sino a esperar en el Señor, a confiar en Dios, a esperar para que Él nos dé visión y dirección. Fíjate lo que pasó en el verso 1 del capítulo 2, allí en Habacuc. Como que le bajó a sus límites a Habacuc y dijo así, a sus pretensiones, más bien, a sus pretensiones, y dijo así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces como que dijo, bueno, ok, ya estuvo suave, ya no me voy a poner así, voy a aprender a esperar en Dios. Y miren que Habacuc es un hombre de fe, porque a partir de en Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. Y es lo emocionante de Habacuc, porque determina mucho del Nuevo Testamento con solamente ese versículo: el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que determina a un cristiano, el que tenga esa fe y pueda vivir en el Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 37. Vamos a ir en la Biblia al Salmo 37. Si tú estás pasando por un tiempo así como Habacuc, estás desesperado porque has orado a Dios por algo de Dios en tu vida y no has visto respuesta clara, o parece que las cosas empeoran, pues entonces vengamos al Señor. Salmo 37. Lo voy a leer todo. ¿Están puestos conmigo para leerlo? ¿Sí? A ver, escuche o siga la lectura. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y en otra palabra dice: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán, correrán, no se desmayarán, no fatigarán. Los que ¿qué? Esperan en Jehová. Y Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que esperan, a los que aman a Dios. Y en ese sentido, el propósito de este día, de este mensaje es este. Fíjate qué está haciendo Habacuc ahora. Se pone en alerta, se pone un tiempo de espera y dice: voy a esperar a lo que Dios me diga. A lo que si Dios me dice que haga esto, lo voy a hacer, no importa. Lo que Dios diga es lo que voy a hacer. Primero estaba como que no haces nada, como que no me gusta, pero ahora dice: está bien, voy a esperar en ti, Señor. Y en ese sentido estamos hablando de una persona que estaba luchando con Dios, sí, pero que estaba dispuesto a hacer lo que Dios quiere. El punto es, mis hermanos, que a veces nosotros estamos en una lucha con Dios, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Yo quiero el día de hoy animarte y decirte: necesitas aprender a esperar en Dios para hacer lo que Dios quiere. No lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Abre tu Biblia, por favor, en Job 23, del 1 al 17. El libro de Job. Te acordarás que Job fue un hombre que era justo y dice la Biblia perfecto a los ojos de Dios. No a los ojos de los hombres nada más, sino a los ojos de Dios. Job 23. Pudiera ser, mi hermano, que Dios estuviera en silencio en tu vida. Pudiera ser. Tal vez es como lo que está viviendo Job. Dice: respondió Job y dijo:
Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Cuál era la desesperación de Job? Que sentía que Dios no estaba presente. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? ¿Qué está hablando Job? Que él está dispuesto a venir ante Dios y a que Dios lo ponga en su lugar, que de hecho así sucedió. Dijo a la parte final, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. La clave para estar bien con Dios es el arrepentimiento. La clave para estar bien con Dios es el arrepentimiento. Y eso es clave aquí y en toda la palabra de Dios. Entonces, esas quejas, ¿te acuerdas de Jonás? Cómo el Señor le habló, le dijo, ve a Nínive, y Jonás dijo, no, porque cuando yo les predique, los ninivitas se van a arrepentir y tú con tu misericordia los vas a salvar. Y así parece que actuamos con Dios. Entonces, yo te quiero decir, podría ser que estuvieras pasando por un tiempo así, pero quiero recordarte, ¿quién le gana en las luchas a Dios? Nadie. Acuérdate de eso. Nadie. Más vale mejor, como Habacuc, decir, ok Señor, ya estuvo, voy a esperarte. Voy a esperar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Lo que te quiero decir, hermano, hermana, que no desesperes si no escuchas a Dios, que no tienes por qué quejarte del aparente silencio de Dios, mucho menos pretender echarle la culpa a Él, sino más bien estar dispuesto con un corazón abierto a hacer lo que Él quiere. Si podrás venir a Él, abrirle tu corazón y decirle, mira Señor, esta es mi situación, esta es mi carga, este es mi problema. Pero también con un corazón dispuesto a esperar para que Él entonces haga lo que tiene que hacer en tu vida, en nuestra vida. Yo espero que el día de hoy salgas de aquí listo para escuchar al Señor, listo para escuchar a Dios, listo para atender a la voz de Dios. Que si tienes que esperar, puedas esperar y estar alerta, pero dispuesto a recibir lo que es de Dios en tu vida.